El anime comienza mostrándonos a un diplomado que se encuentra en su transporte, pero su chofer se da cuenta que los frenos del coche no funcionan. Luego se desvían de la carretera y se estrellan en la calle. Más tarde, en un lugar desconocido, se nos muestra la reunión de una organización de espías llamada WISE, y ahí el encargado explica que las naciones Westalis y Ostania están a punto de comenzar una guerra, por lo que para descubrir los planes de Ostania y evitar la guerra, el grupo decide encargarle una misión a Twilight, quien es el mejor detective de WISE. En un cambio de escena vemos como un informante le está entregando unas fotos de un político a un empresario llamado Edgar, y luego de recibirlas el empresario se va en su carro, pero en ese momento aparece el verdadero Edgar ante el informante para reclamar las fotos, y ahí nos enteramos que el que recibió las fotos era Twilight, quien se hizo pasar por Edgar. Más tarde este se reúne con la hija de Edgar, ya que él está saliendo con ella, y ella le pregunta cuándo se casarán. Sin embargo, el prota le dice que ya no la necesita, y termina su relación. Luego se despide y en un callejón quema las fotos que había robado. Días después el prota va a una estación de tren, y ahí intercambia periódicos con un sujeto desconocido. Luego se monta en un tren y comienza a leer el mensaje secreto que tenía el periódico que recién agarró. Tras leer un rato se entera que su nueva misión consiste en acercarse al líder de la unidad nacional llamado Desmond, ya que él amenaza con la paz entre ambas naciones, pero para acercarse necesita tener un hijo y casarse, porque Desmond solo aparece en las reuniones escolares de su hijo, así que el prota deberá matricular a su hijo en la misma escuela para poder asistir a las reuniones. Luego de recibir la información de su nueva misión llamada Operación Strix, el prota decide comprar una casa y también cambia su identidad a la de un psiquiatra llamado Lloyd Forger. Después va a un orfanato deficiente, en donde se le hará más fácil falsificar el historial de su nuevo hijo, y ahí le dice al encargado que quiere un niño que sepa leer y escribir, por lo que el señor le recomienda una niña llamada Anya, quien es considerada la niña más lista de todo el orfanato, y ahí nos enteramos que Anya es una telépata que puede leer mentes, diciéndole al prota que tiene 6 años, cuando este piensa cuántos años tiene la niña. Luego Anya agarra un periódico y le muestra un crucigrama, y comienza a escribir todas las respuestas, gracias a que el prota estaba pensando en cada una de ellas, y al ver que Anya es aparentemente inteligente, el prota decide adoptarla para completar su misión, lo cual hace que la niña se dé cuenta que su nuevo padre es un espía. Después el prota lleva a Anya a su nueva casa, y ahí ella prende el televisor para ver su anime favorito, llamado Spy Wars. Luego el prota le dice que saldrá un momento, pero Anya no se quiere quedar sola y lo agarra por la pierna, así que el prota se la lleva con ella. Ya en la calle el prota piensa que necesita conocer más a su nueva hija por el bien de la paz, y al notar esto Anya le dice que le gusta el maní, pero odia las zanahorias. Tras esto Anya confunde la palabra tocino con panadería, y luego le pide un póster de Spy Wars con el dinero insuficiente, ocasionando que el prota piense que Anya en realidad es tonta, por lo que considera cambiarla por otro niño, pero su pensamiento se interrumpe cuando Anya comienza a llorar, pidiéndole que no la abandone, avergonzando al prota frente a las personas en el proceso. Tras esto ambos vuelven a casa, y ahí el prota comienza a leer varios libros acerca de cómo criar un hijo, y después se prepara para salir, pero esta vez asegura la puerta para que Anya no escape. Luego se reúne con un informante llamado Frankie, quien le entrega el formulario de examen y copia de las preguntas de la escuela Eden, y después le da el historial de Anya, en donde nos enteramos que ella ha pasado por 4 familias distintas, y todos la han regresado al orfanato. Mientras tanto Anya entra al cuarto del prota, y comienza a jugar con los instrumentos de espía que él tiene, ya que anteriormente puede escuchar la clave de seguridad en la mente del prota, pero por error comienza a enviar una transmisión a la empresa de Edgar, quien al saber que se trataba de Twilight y saber su ubicación envía a unos matones a que lo busquen. Más tarde el prota vuelve a casa, y ahí se da cuenta que alguien entró, así que decide entrar con cautela, y una vez ahí logra esquivar un ataque sorpresa de un sujeto, y después lo noquea fácilmente. Luego comienza a esquivar los disparos del otro sujeto que quedaba, y después agarra una silla y la estrella contra su enemigo. Luego el prota se da cuenta que Anya no se encuentra en la casa, y en eso uno de los enemigos aparece detrás de él, y lo golpea con un bate. En un cambio de escena vemos como Edgar y sus secuaces tienen raptada a Anya, ya que podría serle útil para atraer al espía. En ese momento vuelven las personas que asaltaron la casa del prota, y uno de ellos entrega el cuerpo del prota con la cara embolsada. Sin embargo, cuando se la quitan se dan cuenta que es un compañero, ya que el prota había cambiado su apariencia para poder salvar a Anya. Luego el prota saca a Anya del lugar, y ella comienza a llorar, y ahí el prota se da cuenta que no le gusta ver llorar a un niño, porque le recuerda su infancia en la que estuvo solo debido a la guerra. Luego de dejarla fuera del lugar, el prota le entrega un papel a Anya, y le pide que se le entregue a un policía que se encuentra cerca, pero Anya se da cuenta que ese papel es para que ella sea entregada a un orfanato de mejor calidad, y ahí el prota piensa que fue un error poner en riesgo a una niña, ya que él se volvió un espía para crear un mundo en donde ningún niño tuviera que llorar. Por otro lado, los secuaces de Edgar caen en una trampa puesta por el prota, y en ella comienzan a ser eliminados uno por uno, quedando únicamente Edgar de pie. Ahí el prota aparece detrás de él y lo amenaza con su hija, y luego le dice que no se le ocurra volver a meterse con él nunca más. Después de este percance el prota sale del lugar, y ahí se encuentra a Anya, quien lo estaba esperando porque no quiere volver a ser abandonada, y cuando el prota se da cuenta de esto le dice que van a volver a casa, porque deberán comprar una nueva primero. Día después Anya presenta el examen de admisión de Den, y ahí se pone nerviosa porque puede escuchar la mente de los otros niños, pero luego recuerda todo lo que estudió con su padre y se concentra. Más tarde el prota y Anya van a ver los resultados del examen, y se enteran que Anya logró aprobar, lo cual los dos se ponen muy felices,
pero el prota se desploma de repente, ya que bajó la guardia por un momento y notó todo el cansancio que traía consigo. Día después les llega la carta del Instituto Eden, la cual menciona que la segunda fase de la prueba de admisión es una entrevista familiar, pero deben estar presentes tanto el padre como la madre, así que el prota debe buscar una esposa lo más rápido posible. En un cambio de escena, vemos como unas funcionarias públicas se encuentran conversando en su oficina. Luego le piden la opinión a una chica llamada Yor, quien demuestra ser bastante despistada e ingenua. Después una compañera llamada Camila le dice a Yor que tenga cuidado porque ya tiene 27 y sigue soltera, y luego le dice que la policía ha estado capturando mujeres solteras y que estén cerca de los 30 años, ya que no es normal estar sola a esa edad y podrían ser espías infiltradas. Luego Camila invita a Yor a una fiesta que tendrá el sábado y le pide que vaya con una pareja. Después en la noche, Yor recibe una llamada de su hermano menor llamado Yuri, quien le dice que ella ya debió haber conocido a un hombre desde hace tiempo, porque quiere que su hermana sea feliz por todo lo que ella ha hecho por él. Después Yor le menciona que irá a una fiesta el sábado y accidentalmente le comenta que irá con su novio. Luego Yuri le dice que se alegra, pero quiere saber si es una buena persona, y después esto cuelga la llamada, dejando a Yor totalmente nerviosa y sin saber qué hacer. Pero segundos después vuelve a recibir otra llamada y al atenderlo confunde con su hermano y trata de decirle que todo fue una broma, pero se da cuenta que el que habla es su jefe, quien le tiene una nueva misión, ya que esta es una asesina conocida como Thor Princess. Así que Yor se dirige al sitio acordado y ahí comienza a eliminar a todos los secuaces del objetivo llamado Brennan. Luego se presenta ante él y ahí le dice que debe morir por traicionar a su patria, asesinándolo junto al resto de personas que se encontraban ahí. Después Yor intenta limpiar la sangre del único vestido elegante que tiene, pero no lo logra. En un cambio de escena, el prota lleva a Anya a una sastrería para comprarle nueva ropa y empieza a observar a las empleadas para saber si puede conseguir a una esposa, pero descarta a todas enseguida. En ese momento Yor aparece detrás de él porque viene a arreglar su vestido y ahí el prota se sorprende porque bajó la guardia. Luego este empieza a buscar a Yor dentro de su registro mental porque el prota ha estado memorizando posibles candidatas para casarse y en eso recuerda que los padres de Yor murieron y que tiene un hermano menor. En ese momento Yor le pregunta al prota por qué la está viendo tanto, a lo que esta responde que le parece hermosa y ahí ella se sorprende y luego lo intenta invitar a la fiesta del sábado. Sin embargo Anya aparece interrumpiendo la conversación y ahí Yor se siente mal porque intentó invitar a un hombre casado y luego comienza a perderse en sus pensamientos acerca de que es una asesina, y Anya al enterarse de la verdadera identidad de Yor se emociona porque le parece genial, así que comienza a actuar diciendo que está triste porque no tiene mamá, dejando confundida a Yor, quien le pregunta al prota si vino con su esposa y ahí el prota le explica que su esposa falleció hace 2 años y él mantiene a su hija solo. Al escuchar esto Yor decide hacerle una propuesta. Después afuera de la tienda, ella le pide que finja ser su novio durante una fiesta y el prota le dice que lo hará con la condición de que ella finja ser su esposa durante la entrevista de Anya, y de esa manera ambos se ponen de acuerdo. Pero en la noche el prota recibe una misión que consiste en recuperar unas piezas de arte y solo puede recuperarlas el sábado, así que cuando llega el día de la fiesta, el prota le pide ayuda a Frankie para completar la misión más rápido. Después de un tiempo Frankie logra salir del sitio con las piezas y el prota comienza a ganar tiempo mientras que su compañero prepara el auto. Luego ambos logran salir intactos y con las piezas. Sin embargo, unos criminales aparecen en otro auto frente a ellos y se estrellan. Por otro lado, Yor piensa que el prota la dejó plantada, así que decide ir sola a la fiesta, y una vez ahí sus compañeras empiezan a hablar mal de ella porque les mintió acerca de su novio. Luego de caer en cuenta que no estaba cómoda en ese sitio decide irse, pero justo cuando les avisa a todos que se irá, la puerta se abre y aparece el prota con una gran herida en el rostro, quien se disculpa por el retraso y se presenta como el esposo de Yor. Luego les dice a los invitados que está herido por culpa de un paciente violento. Después Camila se sorprende y le pregunta a Yor por qué ocultó su matrimonio, a lo que el prota responde diciéndole que lo mantuvieron oculto porque ella se casó una vez y tiene una hija. Sin embargo, Camila se molesta porque no puede creer que Yor esté con alguien tan bueno, así que le dice al prota que Yor trabajó haciéndole masajes a hombres en un hotel. Sin embargo, el prota le dice que le parece genial y admirable, ya que ella desde pequeña tuvo que cuidar a su hermano menor. Pero al escuchar eso, Camila intenta humillar a su compañera nuevamente, así que agarra una bandeja de comida y se la tira a Yor, pero ella detiene la bandeja usando su pierna. Tras esto ambos deciden irse, y durante el camino vuelven a aparecer nuevos enemigos de la misión anterior, y a Yor le pregunta quiénes son esas personas, a lo que el prota le contesta que son secuaces del paciente violento, y ella le cree lo que él dice, ocasionando que el prota se sorprenda por lo ingenua que es al creerse esa mentira. Después ambos llegan a una zona industrial, y ahí el prota comienza a noquear a los criminales uno por uno, y luego le dice a Yor que lo que está haciendo es parte de la terapia, y ella le vuelve a creer, así que Yor también lo ayuda a derrotar a los criminales con esa excusa, y luego le dice al prota que ella practicaba un poco de defensa personal. Después, mientras huyen, Yor le pregunta al prota si se quiere casar con ella, ya que no quiere ser sospechosa por estar soltera, y le serviría como camuflaje, y ahí el prota acepta la propuesta, y en ese momento aparecen los criminales restantes, así que el prota se esconde con Yor, pero antes les lanza una granada que se encontraba cerca, y con el anillo de la granada le pide formalmente matrimonio a Yor. Días después de este conflicto, Yor se muda a la casa del prota. Luego el prota le menciona que dormirán en cuartos separados, y que mandó a hacer un certificado de matrimonio con fecha de hace un año, ya que no quiere levantar sospechas. Después de descansar un rato, el prota pone a prueba a su nueva familia, porque necesita que ambas estén preparadas para
para la entrevista del Instituto Eden. Sin embargo, se detiene al darse cuenta que ninguna de las dos pudo responder con coherencia a preguntas simples, así que decide dar un paseo con ellas para aprender las costumbres de una familia adinerada, por lo que van a un teatro para escuchar ópera, luego visitan un museo de arte, y tras esto van a un fotógrafo para tomar una foto familiar. Después la familia toma un descanso viendo la ciudad desde un mirador, y ahí presencian como un sujeto le roba una cartera a una anciana, ocasionando que Yor persiga al ladrón de inmediato, pero lo pierde de vista. Por otro lado, el prota se mantiene buscándolos desde arriba, y ahí Anya logra escuchar el pensamiento del asaltante, por lo que intenta que su padre se dé cuenta dónde está, señalando hacia una tienda cerca del asaltante. Luego el prota nota la manera de caminar del asaltante, así que deja a Anya a cargo de Yor, y después salta desde arriba para batir al asaltante. Luego les dice a las personas que ese sujeto es un ladrón, y que deberían llamar a la policía. Tras este suceso, la anciana les agradece al prota y a Yor, y luego les dice que son una familia maravillosa. Más tarde la familia vuelve a casa, y ahí el prota recuerda las palabras de la anciana, lo cual le hace pensar que por lo menos están progresando en su misión. Día después la familia se dirige a la escuela a hacer la entrevista, pero una vez ahí el prota y Yor se dan cuenta que varias personas los están mirando, ya que varios profesores están evaluando cada uno de sus movimientos, y de esa manera escogen a las familias que pasarán esta primera prueba. En ese momento también conocemos al intendente llamado Henderson, quien se encuentra a cargo de toda esta prueba. Luego Henderson mira cómo la familia Fourier se detiene ante la estatua del fundador de la escuela para presentar respetos, y al notar esto Henderson se comienza a interesar por esta familia, porque le parece muy elegante, pero al ver que la hija a duras penas pudo pasar el examen escrito, este piensa que ocultan algo de plebeyez en ellos. Después de pasar la primera prueba, el prota se da cuenta que un niño se atoró en una alcantarilla, así que este se acerca con Anya para sacarlo de ahí, sin importar que se ensucie la ropa, y luego Anya le ofrece un pañuelo para que se limpie. Al ver esto, Henderson se decepciona de ellos, y está a punto de eliminarlos. Sin embargo, el prota y Anya se cambian de ropa, porque pensaron que algo como esto podría ocurrir, lo cual sorprende a Henderson nuevamente. Tras cambiarse de ropa, la familia sigue su camino, pero de repente la escuela avisa que unos animales escaparon de la granja escolar, lo cual ocasiona pánico en los representantes y los niños. Luego el prota piensa que debe ser una prueba para evaluar las actitudes en medio de una emergencia, pero por otro lado Henderson se asusta debido a que es un accidente real, así que ordena detener a los animales por el bien de todos. En ese momento un niño se tropieza, pero el prota lo salva de ser embestido por una vaca. Después otra vaca lo intenta lastimar, sin embargo George se encarga de inmovilizarlo, dejando sorprendido tanto al prota como a Anya. Luego Anya se da cuenta que la vaca estaba asustada, así que se acerca para tratar de calmarla, y ahí la vaca se levanta y junto a los demás animales vuelven a la granja. Al presenciar todo lo que hizo esta familia, Henderson queda maravillado de lo elegantes que son, así que se acerca a ellos para agradecerles y decirles que son aceptados a realizar la entrevista. Luego les dice que pueden ir a su casa para cambiarse de ropa. Sin embargo, el prota le menciona que trajeron más ropa en caso de emergencia, lo cual comienza a causarle más temor que admiración al intendente. Más tarde la familia Fourier logra entrar a la habitación donde se hará la entrevista, y ahí se encuentra el señor Evans, quien es un profesor bastante amable. Luego está el señor Henderson, quien es una persona bastante honrable, y por último el profesor Swan, quien es alguien arrogante e insensible. Y así estos tres profesores comienzan a hacerle preguntas a la familia, y esta responde de la manera más acertada posible a cada una de estas. Sin embargo, el profesor Swan le pregunta a Anya a quién prefiere, entre su madre anterior y su madre actual, y en ese momento Anya comienza a llorar pensando en su madre biológica. Luego George se acerca a Anya para consolarla, y después le dice al profesor Swan que se pasó con la pregunta, pero al profesor no le importa y continúa siendo grosero, y en eso el prota intenta calmarse para mantener la compostura. Sin embargo, no aguanta más e intenta golpear al profesor, pero al final solo golpea la mesa, con la excusa de que había un mojito. Luego este decide irse con su familia, y menciona que si el sistema de Eden es despreciar los sentimientos de los niños, entonces se equivocó de escuela. Tras esto el intendente Henderson golpea a Juan, debido a que fue muy lejos, y porque insultó el nombre de la institución con sus acciones. Luego en la noche toda la familia se encuentra desanimada en la casa, y Anya se disculpa con su papá por no haber podido pasar la entrevista, y luego Yor y Anya tratan de animar al prota para que no pierda la fe. Día después la familia vuelve nuevamente al colegio para ver los resultados, y ahí se enteran que el nombre de Anya no aparece entre los aprobados, así que se van desanimados. Sin embargo, Henderson los detiene y les entrega una lista de espera en la que Anya se encuentra de primera. Luego les explica que si un estudiante emitido no se presenta, Anya será aprobada, y 3 días después el prota recibe una llamada por parte de la escuela, y ahí le dan la noticia que su hija ha sido aceptada en Eden, haciendo que todos se alegren al escuchar eso. En ese momento aparece Frankie, quien está ahí para celebrar y beber. Después de un rato Yor y Frankie se emborrachan, y este le dice a Anya que su padre le regalará todo lo que quiera por haber aprobado, así que Anya le muestra un episodio de Spy Wars, en donde la gente tiene que salvar a una princesa en un castillo, y luego les dice que ella quiere jugar al rescate en el castillo, y al principio el prota se niega, pero al final lo convencen, así que se pone en contacto con Wise para alquilar un castillo. Sin embargo, cuando llegan, Anya comenta que un castillo no es un castillo si está vacío, por lo que el prota vuelve a contactar a Wise para solicitar todo el personal posible, y una vez ahí este les explica que van a jugar a rescatar a la princesa, así que Frankie hará como el malvado villano, y el resto de los espías serán sus secuaces, y mientras tanto
Anya será la princesa secuestrada y el prota será el agente. Después de explicar los roles, el prota se enfrenta a su primera prueba, en la que tiene que contestar unas preguntas, pero como falló al responder la última, es obligado a vestirse como el agente de Spy Wars. Luego la siguiente prueba es enfrentarse a los secuaces de Franky, y ahí comienza a vencerlos uno por uno hasta llegar a la entrada de una torre, la cual debe subir mientras derrota a los enemigos restantes. Luego de llegar a la cima, el prota se desliza por una cuerda para llegar a la parte final del castillo, en donde se encuentra Franky y Anya, pero de repente aparece Yor muy borracha, quien empieza a atacar al prota con gran potencia, y lo logra acorralar. Sin embargo, cuando está a punto de darle el golpe final, su tacón se rompe, ocasionando que se tropiece y se quede dormida. Tras esto, el prota derrota a Franky con un solo golpe, y luego le dice a Anya que vino a salvarla, lo cual hace que ella se emocione y lo abrace. Después de este juego, los miembros de Y felicitan a Anya, mientras lanzan fuegos artificiales al cielo, y después Anya tiene un momento a solas con su padre, en donde le da las gracias por todo, y luego le dice que se esforzará en la escuela, lo cual sorprende y luego alegra al prota. Varios días después, el prota es contactado por Wise, pero antes de irse a la base secreta, este le pide a Yor que recoja el uniforme de Anya. Luego el prota se dirige a una cabina de fotos, y una vez adentro, este comienza a bajar hacia la base secreta de Wise, y ahí lo recibe una administradora llamada Sylvia, quien procede a regañarlo por los gastos que hizo cuando alquiló el castillo para Anya, pero este le ignora y le entrega una nueva factura de la matrícula de su hija. Después Sylvia comienza a explicarle la fase 2 de la operación Styx, y ahí le explica que en la escuela de En existen un grupo de estudiantes conocidos como los escolares imperiales, y solo ellos y sus representantes son capaces de asistir a las reuniones sociales, en las que se presenta Desmond. Luego le dice que para formar parte de estos estudiantes de honor, Anya debe recolectar 8 medallas llamadas Estella, las cuales se ganan con calificaciones excelentes o contribuciones a la sociedad, y por otro lado se encuentran las medallas llamadas Tonitrus, las cuales se otorgan a los estudiantes con malas calificaciones o malas conductas, y si un estudiante acumula 8 de estas, entonces será expulsado. Pero tras escuchar esto, el prota comienza a ver bastante difícil que Anya sea un escolar imperial. En un cambio de escena, vemos que Anya tiene puesto su nuevo uniforme escolar, lo cual la enorgullece tanto a ella como a Yor. Luego ambas se van al parque, y ahí Anya le muestra su uniforme a cada persona que va por el camino, y después van al supermercado, porque Yor quiere comprar ingredientes para preparar la cena. Sin embargo, Anya sale de la tienda antes que su madre, y en ese momento es secuestrada por el grupo de matones, ya que al ver que su uniforme es de Den, todos pensaron que ella pertenece a una familia de multimillonarios, pero en ese momento uno de ellos es abatido fácilmente por Yor, quien le dice a los secuestradores que se alejen de Anya. Luego uno de los matones empieza a tratar a Yor como si fuera la sirvienta de Anya, así que le insulta e intenta lanzarle una calabaza que estaba en el suelo. Sin embargo, Yor la destruye de una sola patada, y procede a decirle que ella es su madre, y luego los amenaza a todos, haciendo que los matones salgan corriendo del miedo. Después Yor se lamenta por haber dañado los ingredientes, y por ser una mala madre, pero Anya le dice que ella es genial, y luego le pide que le enseñe a pelear para poder defenderse. Así que más tarde, cuando el prota llega a su casa, se da cuenta que Yor está entrenando a Anya. Día después la familia va a la inauguración de Den, para los de nuevo ingreso, y ahí los estudiantes son divididos en distintos grupos, y gracias a los arreglos del prota, Anya entra en el grupo 2, junto al segundo hijo de Desmond llamado Damian, ya que el prota espera que Anya se vuelva amiga de él, para poder acercarse a la familia y de esta manera tener un plan B. Y una vez Anya se une a su grupo, esta conoce a Becky, quien parece tratarla con amabilidad, pero Anya lee su mente y se da cuenta que solo le habla para que sea su sirvienta, así que Anya intenta ignorarla. Después nos enteramos que el encargado del grupo de Anya es Henderson, quien también será el que les muestre los espacios de la escuela. Luego durante el recorrido todos los niños se acercan a Damian, porque es el hijo de alguien muy importante, y tras alardear un rato, este se acerca a Anya para preguntarle en qué trabaja su padre, pero al escuchar que es un simple psiquiatra, él comienza a despreciarla. Sin embargo, Anya recuerda los consejos de su madre, así que simplemente sonríe como si no le importara sus insultos, ocasionando que Damian se moleste, y Becky se impresione de lo madura que es. Después de esto, el grupo de Damian comienza a molestar a Anya, y luego empujan a Becky, pero en ese momento Anya se voltea para asegurarse que ningún profesor la vea, y después le golpea la cara a Damian, lo cual hace que el niño comience a llorar. Luego Anderson se acerca, y le pregunta a Anya si ella golpeó a Damian realmente, a lo que Anya admite que sí, pero solo lo hizo por defender a Becky, lo cual hace que Becky se emocione. Después Anderson llama a los padres de Anya, y le dice que su hija ganó una medalla Tonitrus, por haber golpeado al hijo de Desmond, dejando al prota afectado tras escuchar esta noticia, porque su plan B quedó arruinado. Al día siguiente vemos como Anya está asustada, porque piensa que su padre está molesto con ella. Sin embargo, el prota le dice que no está molesto. Después el prota y Yor dejan a Anya en el bus escolar, y ahí le dice que no olvide pedirle disculpas a Damian cuando lo vea. Más tarde Anya va a clases, sin embargo se empieza a dormir durante las lecciones, y luego Becky la despierta, y después Anya intenta disculparse con Damian. Sin embargo, Becky la detiene, y le dice que no hace falta disculparse con él, porque ya la tiene a ella como amiga. Y ahí Anya se da cuenta que el prota se encuentra oculto entre el personal del colegio, para ver que ella se disculpe. Después durante la clase, el prota comienza a dejarle señales para que Anya tenga que disculparse, y también lo hace cuando es la hora de comer, por lo que ella decide ir a pedirle perdón a Damian en cuanto lo ve. Sin embargo, Becky vuelve a detenerla, y ahí el prota se da cuenta que su amiga es el problema, así que este decide
decide llamarla desde un micrófono para que no intervenga. Ya estando sola, Anya se acerca a Damian y sus amigos comienzan a insultarla mentalmente, por lo que esta le pide disculpas a Damian mientras llora por los insultos. Al ver eso, Damian empieza a sonrojarse porque le está empezando a gustar a Anya. Sin embargo, este le dice que no la perdonará porque su orgullo no lo deja y luego sale corriendo, dejando al prota sin esperanza nuevamente. Tras fallar con el plan B, el prota decide volverse más estricto con los estudios de Anya. Sin embargo, ella no logra entender nada, por lo que se encierra en su cuarto. Luego Yor le dice al prota que cuando eran pequeños su hermano se alegraba cada vez que ella le hacía un cumplido, y por esa razón es que él se esforzaba más por aprender nuevas cosas, y después le dice que deberían elogiar cada pequeño progreso de su hija. Así que el prota agradece a Yor y le dice que confía en ella porque ahora es parte de su familia. Después de esta conversación, el prota entra al cuarto de Anya y ahí se percata que ella estuvo estudiando por su propia cuenta, lo cual termina impresionándolo. Día después, el prota se reúne con Sylvia, quien le advierte de la fuerza de seguridad, ya que esta se encarga de capturar a los espías. Por otro lado, vemos como 3 miembros de la fuerza de seguridad arrestan a un funcionario, y este es presenciado por una de las compañeras de Yor, quien va rápidamente a contarles lo que acaba de ver a sus amigas. Luego Camila llega a donde se encuentran sus amigas, y ahí le dice a Yor que Yuri la llamará dentro de un rato para hablar con ella, lo cual asusta a Yor porque ella había olvidado hablarle acerca de su matrimonio. Más tarde vemos como el cuartel de la fuerza de seguridad se encuentran interrogando y torturando al funcionario, pero la interrogación se interrumpe porque llega el subteniente a pedir relevo de interrogador, y ahí nos enteramos que el subteniente es Yuri Briar, quien es el hermano de Yor. Luego esta se sienta y comienza a hablarle amablemente al funcionario, y después empieza a hablar acerca de lo mucho que aprecia a su hermana y que irá a visitarla hoy, así que termina con el interrogatorio rápidamente. Tras esto, Yuri le muestra unas fotos que el funcionario estaba entregando información a algún espía, y ahí el funcionario le dice que solo cambiaba documentos para ganar dinero. Luego Yuri le pregunta si conoce al espía llamado Twilight, a lo que el funcionario responde diciéndole que no lo conoce, ya que solo estaba involucrado porque quería ganar dinero para salir con mujeres, a pesar de ella estar casado. Tras escuchar esto, Yuri se levanta de su asiento y procede a estrellar la cabeza del funcionario contra la mesa, y ahí le dice que a diferencia de él, Yuri sí se preocupa por su familia, y luego le dice que él hará cualquier cosa por proteger a su hermana. En un cambio de escena vemos como el prota se encuentra en su casa con Anya, y ahí se da cuenta que ella es capaz de aprender mejor viendo anime. Luego Yor llega a la casa completamente nerviosa y le dice al prota que Yuri vendrá hoy a visitarlos, así que ambos preparan la casa para que se note que ambos están felizmente casados. Más tarde en la noche vemos como Anya quiere ver a su tío, pero se queda dormida porque ya es tarde. Después de un rato, Yuri está a punto de llegar a la casa de su hermana, pero este comienza a pensar que su cuñado seguro es una persona despreciable, porque Yor no le dijo nada del matrimonio, así que comienza a formar una imagen prejuiciosa del prota. Luego llega a la casa de su hermana, y ahí vemos como tanto Yuri como el prota ocultan sus verdaderas intenciones. Después Yuri le pregunta a Yor por qué no le dijo nada de su matrimonio, a lo que Yor le contesta diciéndole que se lo olvidó, y Yuri le cree, lo cual termina sorprendiendo al prota. Luego el prota le ofrece comida a Yuri, pero esta acepta de mala manera. Después Yuri enloquece al ver que el prota sabe cocinar, y también posee demasiados rasgos positivos, así que se comienza a beber hasta emborracharse. El prota se da cuenta fácilmente que Yuri es parte de la fuerza de seguridad, lo cual le viene bien porque así podría espiarlo. Después Yuri se deja llevar por el alcohol, y les dice que aún no acepta su matrimonio, ya que para él Yuri es muy importante porque cuando eran pequeños ella trabajó muy duro para sacar a su hermano adelante. Luego Yuri derrama una copa de agua en la mesa accidentalmente, y cuando el prota y Yuri intentan limpiar la mesa, ambos se rozan las manos, ocasionando que los dos se avergüencen, y tras ver eso Yuri empieza a dudar de ambos, así que les pide que se den un beso para comprobar que están casados, y tras pensarlo poco el prota decide besar a Yor frente a Yuri. En eso Yor comienza a ponerse muy nerviosa, así que le pide al prota que se detenga por un momento, y luego agarra una botella de vino, y comienza a bebérsela. Tras esto Yor queda completamente ebria. En eso Yuri empieza a insistir en el beso nuevamente, a lo que Yor responde arrojándole un tenedor, que le ocasiona un corte en la mejilla a su hermano, y luego le dice que ahora le mostrará cuánto se aman, así que acuesta al prota contra el sofá, y seguidamente lo intenta besar, pero al ver eso Yuri comienza a recordar su infancia, en la que este le muestra a su hermano un examen con la nota máxima, a lo que Yor responde dándole un beso en la mejilla como premio, y en eso Yuri le dice a su hermana que se casará con ella cuando sea grande, y al escuchar eso Yor le dice que entonces lo esperará hasta que él crezca, lo cual ocasiona que Yuri cambie de opinión, e intenta evitar que la pareja se bese, pero en ese momento Yor se arrepiente de besar al prota, así que se pone nervioso e intenta cachetearlo. Sin embargo el prota esquiva la cachetada a tiempo, y esta sin querer termina golpeando a su hermano menor, lo cual ocasiona que Yuri salga volando por los cielos, y luego se estrella contra la pared causándose un grave daño. Tras este golpe Yor se da cuenta que golpeó a su hermano, y cuando esta lo mira nota que Yuri se encuentra sangrando. En eso Yuri se pone de pie, y ahí le dice a Yor que ahora entiende que ella ama al prota, ya que lo apartó cuando él intentó detener el beso. Tras esto Yuri comienza a llorar, y luego le dice al prota que ahora los labios de Yor le pertenecen, ocasionando que Yor se sonroje nuevamente, y que lo vuelva a cachetear accidentalmente. Después Yor intenta acercarse a él mientras tambaleaba, y después ambos se logran sostener mutuamente, lo cual ocasiona que el prota sonría, y luego él les dice que ambos son unos hermanos estupendos, ya que se apoyan mutuamente, y luego le da las gracias a Yuri por proteger a Yor hasta ahora, y después le menciona que él hará lo posible para apoyarla en el futuro, ya que entre los dos pueden hacerla feliz, y al escuchar esto Yuri se sonroja, y después se aleja del prota diciendo
diciéndole que él no necesita su ayuda, así que este agarra sus cosas y luego intenta irse de la casa desesperadamente. Tras la partida de Yuri, el prota comienza a revisar que él no haya dejado ningún micrófono oculto en la casa, pero al darse cuenta que no hay nada, el prota se dirige a su cuarto. Sin embargo, este es detenido por Yor, quien le agradece al prota por haber aceptado a su hermano como un pariente más a pesar de su comportamiento, a lo que el prota le responde diciéndole que al ver cómo se llevan, le llega a dar un poco de envidia, y luego le dice que se alegra ver que Yuri no se diera cuenta que son una pareja falsa. Al día siguiente, Anya va a la sala, y por medio de los pensamientos de sus padres, se da cuenta que su tío vino a visitarlos, y que además resulta ser un policía en secreto, ocasionando que Anya se ponga triste por no haber podido conocerlo. Luego Anya comienza a comer, y ahí se da cuenta que el prota está comenzando a dudar de Yor, ya que ella probablemente sepa que su hermano es un policía en secreto, y al escuchar esto Anya intenta defender a su madre, pero al final solo les dice que ella cocina feo, lo cual hace que Yor se apena al escuchar esas palabras. Tras el desayuno la familia se prepara para salir, y ahí el prota comienza a preguntarse si está bien colocarle un micrófono a Yor para espiarla. Sin embargo, este decide acercarse a ella, y luego le coloca su micrófono en su camiseta. Tras esto Yor se asusta porque pensó que el prota le iba a besar, y luego esta se pone triste, ya que ella no puede actuar como una verdadera esposa, así que comienza a pensar que el prota se está enojando con ella, lo cual hace que Nien se percate del problema de ambos. Así que cuando el prota y Yor dejan a su hija en el bus, esta les pide que no se peleen, a lo que ambos le responde que ellos no están peleados. Después de unas horas, Yor les pregunta a sus compañeros de trabajo cómo puede ser una buena esposa, ya que esta nunca ha tenido una relación amorosa antes, y mientras tanto vemos como el prota se encuentra en la azotea del lugar escuchando la conversación, y en eso el prota intenta replantearse si lo que está haciendo es correcto. En ese momento aparece el jefe de Yor, quien le pide a esta que entregue una carta suya por correo, así que el prota aprovecha ese momento para despejar su duda poniéndola a prueba. Tras entregar la carta, Yor regresa de cumplir el recado de su jefe, mientras comienza a pensar que está haciendo mal en su matrimonio, pero en ese momento ella es detenida por dos policías secretos, así que estos dos se la llevan a un callejón para interrogarla, y ahí uno de ellos le dice que la carta de su jefe podría ser un mensaje en clave para Westalis, así que ambos empiezan a amenazar a Yor con lo que le podría ocurrir. Sí descubren que ella también está involucrada en este asunto, pero uno de ellos menciona que una chica fue liberada porque tenía familiares en la policía secreta, y luego le dice que por ahora ella deberá acompañarlos a la comisaría, pero cuando uno de ellos intenta sujetarla, Yor lo derriba fácilmente, y luego le dice al policía restante que su esposo y su hermano son personas buenas, así que si ellos van a correr peligro por su culpa, entonces ella le dice que luchará para defenderlos. Al ver eso, el policía pide al subteniente que revise nuevamente la carta, y ahí ambos se dan cuenta que cometieron un error, así que deciden dejar libre a Yor. Tras esta discusión, nos enteramos que los soldados en realidad eran el prota y Frankie disfrazados, y en eso Frankie le dice al prota que no debería sentirse mal por dudar de Yor, ya que ese es el trabajo de los detectives, y ellos deben desconfiar de los demás. Más tarde Yor sale del trabajo completamente triste, por todo lo que ha ocurrido en el día, pero durante el camino a casa se encuentra con el prota, quien le dice que su camiseta está sucia para así quitarle el micrófono. Al ver esto Yor se siente mal, porque dice que ni siquiera puede vestirse bien, así que llega a la conclusión de que no sirve como esposa, pero en ese momento el prota le anima diciéndole que no hace falta cumplir un rol, que fue impuesto por la sociedad. Luego le dice que hay veces que las personas se cansan de tanto fingir, así que le pide a Yor que siga siendo ella misma. Más tarde Anya regresa a su casa, y ahí se da cuenta que sus padres resolvieron sus dudas, por lo que ella se alegra nuevamente. Más tarde en un cambio de escena vemos como Damian se encuentra viendo la foto del nuevo ingreso, revelándonos que este se encontraba solo en su primer día, pero en eso aparecen sus amigos, quienes le muestran un álbum de fotos, en donde se encuentra el hermano mayor de Damian, y Anya comienza a sentirse mal, al ver lo admirable que es su hermano, pero en eso sus amigos le mencionan que él será capaz de ser un imperial mucho más rápido que su hermano, y luego uno menciona que ha escuchado un rumor de otro salón, el cual decía que el próximo juego de quemados se le ofrecerá una estrella a quien sea MVP, por lo que Damian decide prepararse para el juego que tendrá en una semana, y por otro lado Anya regresa a su casa, y él le comenta a su padre que ella podría conseguir una estrella en el juego de quemados, y al escuchar eso vemos como el prota no se fía de un simple rumor, pero por otro lado Yor sí se emociona, así que le propone a Anya entrenarla para el juego, a lo que ella acepta totalmente animada, y así al día siguiente Anya comienza a hacer abdominales con la ayuda de su madre, pero Anya no logra mantener el ritmo de Yor, así que se desmaya a los pocos segundos de haber empezado. Más tarde en la noche, Yor le explica las bases de hacer un buen lanzamiento, y en eso hace una demostración arrojando una pelota, con la cual destruye accidentalmente un árbol con la potencia del tiro, y de esa manera pasan los días entrenando, tanto física como mentalmente, y así Anya logra prepararse lo mejor posible para el partido. Luego en el día del juego, Anya se coloca una cinta roja para verse más ruda, pero en eso llega el grupo de Damian, y ahí comienzan a discutir porque el patio será mixto, así que ambos competirán en el mismo equipo, para conseguir el MVP, y tras estos cruces de palabras, Anya lee la mente de Damian, y en eso se da cuenta que él quiere conseguir la estrella porque quiere la aprobación de su padre. Luego el profesor Henderson reúne a ambos equipos como el árbitro, ya que el profesor de gimnasia está enfermo, y en eso anuncia el comienzo del juego, y ahí Damian decide arrojárselo al mejor del otro equipo para eliminarlo. Sin embargo, el tiro es detenido por él con una sola mano, y ahí se nos revela que el mejor del otro equipo es un niño llamado Bill, el cual es hijo de un militar, y en eso Bill comienza a analizar a todos sus oponentes, y después de tomar en cuenta varios elementos, este se prepara para lanzar, y luego arroja el balón con una gran potencia, lo cual ocasiona que se golpee a varios miembros del equipo de Anya. En eso Damian trata de calmar a sus compañeros diciéndoles que solo fue un tiro de suerte, pero Bill le menciona que él ha estado entrenando para
para varios tiros perfectos, revelándonos que tiene la puntería y potencia necesaria para eliminarlos a todos por su propia cuenta. En eso Vicky le dice que ella podría morir si llegase a recibir un balonazo con esa potencia, pero Bill le menciona que él se contendrá con las mujeres, pero ahí Becky se enoja e intenta eliminarlo, pero Bill recibe el balón fácilmente y luego se lo devuelve, eliminándolo en unos segundos. Tras esto, Damian le dice a Bill que los quemados es un deporte en equipo, y ahí comienza a recordar su entrenamiento junto a sus amigos en el parque, en donde pudieron mejorar su trabajo en equipo. Así que los tres comienzan a sincronizarse para hacer un tiro especial, y al realizarlo Damian le arroja el balón a Bill, pero este lo detiene con gran facilidad y luego intenta hacer otro tiro en equipo. Sin embargo, vuelve a tener el mismo resultado. Tras esto, Bill hace un tiro especial contra Damian, pero en eso uno de sus amigos se interpone, ocasionando que reciba un balonazo en la cara. Tras esto, el otro amigo de Damian se acerca para ayudarlo, pero en eso él también es eliminado por un balonazo. Después de un corto tiempo, solo quedan 3 personas en el equipo de Anya, y ahí Anya se da cuenta que Bill piensa atacarla, así que cuando Bill arroja su balón, Anya salta y lo esquiva fácilmente, ocasionando que Bill se impresione, y luego este intenta apuntar en una zona en específico, pero Anya vuelve a esquivar el tiro, gracias a su telequinesis, la cual le ayuda a esquivar varios balonazos, y luego Bill se cansa, e intenta hacer un tiro engañoso, y en ese momento Anya se mantiene quieta, y luego el balón se desvía, y elimina al tercer miembro de su equipo, dejándolos solos a ella y a Damian dentro del juego. En eso alguien del exterior intenta eliminarla, pero Anya se tropieza y esquiva el tiro por suerte. Sin embargo, Bill aprovecha esta oportunidad, así que le arroja el balón con todas sus fuerzas para eliminarla, por lo que ella cierra sus ojos por instinto, pero al abrirlo se da cuenta que Damian está frente a ella, y este intenta atajar el tiro de Bill, pero al ser tan potente, solo logra detenerlo, lo cual ocasiona que Damian quede eliminado, y ahí Anya comienza a verlo como una buena persona, así que esta se pone de pie, completamente decidida a eliminar a Bill, ya que no quiere que el sacrificio de Damian sea en vano, por lo que usa una pose de lanzamiento que le enseñó York, e intenta hacer un super tiro. Sin embargo, este le sale mal y rebota contra el suelo, lo cual le da la ventaja a Bill, quien la usa para eliminar a Anya y ganar el juego, ocasionando que todos lo feliciten por conseguir la estrella, pero Henderson los interrumpe y les dice que ellos no otorgan estrella por un simple partido de gimnasia, y tras dar esta aplicación, Henderson se comienza a sentir orgulloso de Damian y Anya, ya que ambos dejaron sus diferencias de lado para trabajar juntos, pero al verlo se da cuenta que ambos están discutiendo, ya que Damian considera que se sacrificó en vano, así que ambos vuelven a mantener sus diferencias. Ya después del partido vemos como el prota recibe las notas de Anya, y ahí se da cuenta que ella ha reprobado todos sus exámenes, y en eso Anya intenta huir de la sala, ya que ella no quiere estudiar, pero en eso el prota la detiene, y le dice que prometieron estudiar una vez que hayan terminado de ver su anime, así que ambos comienzan a prepararse para los próximos exámenes, y en eso York comenta que la calificación de matemáticas no es tan mala, a lo que Anya responde usando como ejemplo las municiones restantes del espía de su anime, y ahí el prota recuerda que ella puede aprender más fácil con los animes, así que intenta enseñarle de esa manera, pero ella sigue sin entender, y en eso vemos que Anya reprobó sus exámenes, porque no pudo leer la mente de sus compañeros, así que ella decide averiguar en qué materia se le da mejor a cada uno de ellos, para así obtener un sobresaliente en todos los exámenes, pero en eso ella se da cuenta que el prota está pensando en las pruebas, ya que él podría modificar las notas fácilmente, pero si lo hacen los compañeros de Anya podrían sospechar, lo cual podría ocasionar que terminen odiándola, y en eso Anya se da cuenta que no puede leer la mente de sus compañeros, ya que podría causar que ellos sospechen de ella, ocasionando que ésta se deprima, y al notar esto, el prota decide centrarse en las materias que no requieren teoría, así que le pide a Anya que dibuje un rato, pero al hacerlo se da cuenta que ella no sabe diferenciar los animales que dibuja, por lo que decide enseñarle a usar un violín, pero al usarlo ella rompe todas las cuerdas, y al ver eso el prota intenta enseñarle a jugar tenis, pero ella comienza a fallar todos sus tiros, y luego intenta saltar un potro de salto, pero en eso se tropieza y luego se cae, lo cual hace que esta comience a llorar, así que yo le propone saltar en la cuerda, y esta acepta, pero unos segundos después se enreda y se cae. Sin embargo, Anya le dice al prota que ella se esforzará para conseguir la estrella, ocasionando que se sorprenda, y luego el prota le pregunta a Anya si quiere dar un paseo mañana, a lo que al día siguiente ambos van a un hospital, ya que otra manera de ganar una estrella es contribuyendo a la sociedad, por lo que el prota decide trabajar junto a Anya como voluntariado en el hospital, y ahí se les asigna limpiar un vestuario, pero cuando comienzan a limpiarlo, Anya rompe por accidente un florero. Al ver eso la enfermera le pide que ordene los biblios de la biblioteca, así que el prota comienza a hacer el trabajo, pero en eso una enfermera le comienza a llamar la atención, y ahí el prota se da cuenta que Anya estaba leyendo mangas, por lo que la enfermera le pide que se encargue de otras tareas. Sin embargo, Anya no logra hacer ninguna de estas tareas bien, por lo que la enfermera que lo recibió se enoja con ambos, y ahí les pide que se retiren, así que ambos deciden irse del hospital, y en un cambio de escena, vemos como un chico se encuentra con su enfermera, quien le pide que se vaya a cambiar para hacer un ejercicio de rehabilitación en la piscina, pero el niño decide acercarse a la piscina antes de cambiarse, y en eso se tropieza y cae dentro, ocasionando que este comience a ahogarse sin poder moverse, y en ese momento Anya escucha los pensamientos del niño, por lo que le dice a su padre que se irá a practicar natación en la piscina, y al llegar se encuentra con la enfermera del niño, quien estaba esperando a su paciente, ya que ella pensaba que el niño se estaba cambiando, y ahí ella intenta detener a Anya al no ser un paciente, y en eso Anya se da cuenta de dónde se encuentra el niño, así que esta decide lanzarse al agua para rescatarlo. Sin embargo, se da cuenta que no puede nadar lo suficiente para poder alcanzarlo, así que ella comienza a perder poco a poco el aire, pero en eso aparece el prota, quien sujeta a los dos niños por sus brazos, y tras unos segundos logra salir junto a ellos de la piscina, y luego los saca ambos del
agua. Tras esto, las personas de la piscina de rehabilitación le dicen a Anya que ella es una heroína, así que le agradecen por haber salvado al niño. Y por esa razón, al día siguiente Anya recibe una estrella en la escuela, convirtiéndose en la primera alumna de primero en conseguir una estrella en este año escolar y ocasionando que todos comiencen a mirarla al conseguir este logro. Y al llegar a su casa es recibida con alegría por sus padres, y ahí el prota comienza a sentirse orgulloso de ella, ocasionando que Anya piense que ella puede usar sus poderes para ayudar a las personas, por lo que esta se alegra mucho. Y al día siguiente Anya va a la escuela, y ahí se da cuenta que todos comienzan a mirarla, y en eso Becky le dice que ella podrá hacer muchos amigos, lo cual hace que Anya piense que al tener una estrella, ella podría ser amiga de Damian, y de esa manera poder conseguir la paz mundial. Pero al llegar al colegio, Damian sigue tratándole igual de mal, y luego esta se retira con sus amigos, y tras esto Anya entra al salón de su clase, y ahí todos sus compañeros comienzan a hablar mal de ella, lo cual hace que Anya se empiece a sentir mal, y en eso una niña le pregunta a Damian si cree que Anya consiguió una estrella por error o trampa, a lo que Damian le dice que él no cometería ese tipo de errores, y luego le menciona que si alguien tiene una queja, entonces debería cambiarse de escuela, ocasionando que Anya se sorprenda al escuchar a Damian. Y al terminar las clases, Anya se va al comedor con Becky, quien le pregunta qué le pedirá a sus padres como recompensa por haber ganado la estrella, a lo que ella responde que solo quiere muchos manís, pero en eso Becky le dice a Anya que el mejor regalo que ella recibió fue un perrito de mascota, y al escuchar eso Anya comienza a pensar un poco, y luego le pregunta a Damian, quien se encontraba caminando por ahí, si él tiene un perro, y al preguntárselo Damian comienza a pensar en su perro llamado Max, pero este solo ignora la pregunta de Anya, y luego se va. Sin embargo, Anya comienza a imaginar que Damian la invita a su casa para jugar con sus perros, y cuando el prota la lleve se podrá reunir con Desmond, consiguiendo la paz en ese momento, por lo que al llegar a su casa esta le dice al prota que quiere un perro, a lo que el prota acepta, ya que él tenía pensado comprar un perro para aumentar la protección de la casa. Y después de un cambio de escena, vemos como un grupo de criminales están entrando a una celda, la cual está llena de perros que se encuentran en mal estado, pero en eso uno de ellos comienza a tener una visión en donde se ve con la familia de Fourier, ocasionando que este se levante tras verlos. Luego la familia sale a buscar al perro, pero todos los perros que encuentran están feos, y a Anya no le gusta ninguno. Luego cuando van caminando por la calle, Anya ve al perro que vimos antes, pero este perro tiene algo peculiar, ya que Anya puede ver sus pensamientos y puede ver a su familia ahí. Luego ella comienza a seguir al perro, y entra a un lugar donde hay unos bandidos, que cuando la ven no la quieren dejar ir. Anya está bastante asustada, pero de repente el perro la defiende de los bandidos. Luego vemos que George se percata que Anya no está, y esta comienza a buscarla. Por otro lado, los bandidos le dicen a Anya que se aleje del perro, pero en eso el perro agarra la ropa de Anya y sale corriendo. Luego Anya monta al perro y escapa del lugar, pero después de un rato es acorralada por los bandidos, y cuando están a punto de lastimar a Anya aparece George y golpea a todos los bandidos diciéndole que no toquen a su hija, y George al ver que Anya estaba llorando se enoja muchísimo, y al ver eso los bandidos salen corriendo, y así termina la primera temporada de Spy Family. Quisiera decirles que ya está confirmada la segunda parte, que se va a estrenar a partir de octubre, y si quieren que les saque un resumen comenten espía, así yo les daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video, y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse, y activar la campanita que es muy importante, para que así yo siga trayéndoles los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.